Buenos días y bienvenidos a una nueva cápsula Daily Big, tu tip de innovación diario. Hoy vamos a hablar de herramientas para analizar el tamaño del mercado. Realmente no vamos a meternos en profundidad en ellas, pero sí que os sirva un poco de una visión panorámica de qué tipo de herramientas hay en el mercado, qué tipo de análisis debemos hacer para ver realmente cuál es el tamaño del mercado, cuál es el tamaño de la oportunidad y cuánto podría escalar o crecer mi negocio, mi modelo de negocio, ¿no? Vamos a aplicar tanto búsqueda de tendencias como inteligencia en marketing, ¿no? Vamos a ver algunas de ellas. Hay 8 puntos clave que os vamos a resumir ahora mismo y vamos a desglosar un poquito algunas herramientas o claves que nosotros tenemos detectadas que pueden ser muy interesantes, ¿no? Ya os digo, esta cápsula además la vais a tener también en formato PDF en el portal de Emprenjuns como material extra en Big Startup y vais a poder acceder a ella y a todos los enlaces que vais a ver en este documento, en esta pequeña cápsula de Daily Big, ¿vale? Estos 8 puntos son clave. Lo primero, buscadores de datos y estadísticas, ¿no? Son elementos impresionantes para ver realmente cuál es el tamaño de mercado, cuál es el tamaño de la oportunidad que queremos aprovechar. Lo segundo es el Google Consumer Barometer, que está metido ahora mismo dentro de lo que es Think with Google, una iniciativa de Google donde tiene muchísimos recursos para emprendedores y para marketers, ¿vale? Google Trends, seguro que la conocéis, es una herramienta muy poderosa. Después, el cuarto punto, informes de mercado. Oye, vamos a ver esos mercados donde queremos entrar, esos mercados donde queremos jugar, ¿no? Sector del calzado en España, sector de la prenda deportiva en Europa, ¿no? Todo eso vamos a ver dónde podemos encontrar informes que sean relevantes y que me ayuden a entender ese tamaño de mercado, ese tamaño de la oportunidad con el que quiero jugar, ¿no? El punto 5, las aplicaciones para hacer encuestas. Vamos a ver algunas, hay millones, pero vamos a ver las 4 o 5 que consideramos más relevantes, que seguro que son muy interesantes para vosotros. El punto 6, el Global Market Finder, hablaremos de él. El 7, el Eurostat, las estadísticas a nivel europeo, muy fiables y muy completas, ¿no? Y luego, por último, vamos a hablar de algunos servicios de marketing intelligence que tienen algunos productos gratuitos muy interesantes que como emprendedor podrás aprovechar, ¿vale? El primer punto, comentábamos los buscadores de datos y estadísticas, pues aquí os dejamos los 4 que consideramos más relevantes, ¿no? Hay muchísimos, pero son 4 con los que nosotros solemos trabajar normalmente. Realmente vemos el primero, la plataforma Statista, ¿no? Aquí tenéis el enlace, como os comentaba, vais a tener la plataforma, pero realmente es una plataforma de Business Data que trabaja con más de 600 sectores en 50 países. Digamos que lo que vais a tener aquí son informes globales muy potentes, tienen informes gratuitos y luego también tienen informes de pago, obviamente, personalizados, pero además tienen infografías, puedes generar datos personalizados de búsqueda, muy interesante Statista. Además también tenemos Nation Masters, que permite comparar datos estadísticos de 2 países al mismo tiempo, ¿no? Es decir, si queremos hacer comparativas para completar un estudio de mercado o valorar las opciones de ese tamaño de mercado que me va a dar en el futuro, comparar uno con otro, Nation Master es muy interesante, ¿no? Tenemos Zanran también, que es un buscador de datos estadísticos, ¿vale? Que bebe de fuentes oficiales, con lo cual los datos son bastante fiables, ¿vale? Y que un poco te ayuda también a buscar esos datos generales, ¿no? Y Wolfram Alpha también es un buscador especializado en búsquedas matemáticas, físicas y de ciencias sociales, ¿vale? Pero además también de muchos bienes de consumo y de electrónica, ¿no? Es específicamente también de la electrónica, con lo cual, si tu producto o tu servicio tiene algo que ver con electrónica, te puede interesar mucho buscar en esta página, ¿vale? Aquí tenéis los enlaces y desde la cápsula en formato PDF, en el material extra de Big Startup, lo vais a poder encontrar. El segundo punto, el Google Consumer Barometer, que ahora mismo, como comentaba, está incluido dentro de lo que es la iniciativa Think with Google, ¿no? Google al final genera una gran plataforma con todas sus herramientas y todas las opciones que pone a disposición de los emprendedores y de los marketers. Y realmente lo que te permite este producto, este servicio de Google, es entender cómo la gente del mundo usa Internet, ¿no? Es un almacén de investigación online del propio Google que te va diciendo, oye, pues en que encuentres datos específicos de las preferencias de dispositivos donde buscan, cómo toman las decisiones de compra, etcétera, 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 ¿no? Muy importante y muy interesante también, además de esos informes de mercado que me digan el gran tamaño de mercado que puede ser mi producto o mi servicio, entender cómo consume ese cliente objetivo al que yo voy a ir a buscar, ¿no? Entender muy bien qué canales usa, qué tipo de dispositivos, con qué frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, ese Consumer Barometer de Google nos puede dar bastante información, ¿vale? Ya os digo, tenéis aquí también el enlace de Think with Google, donde podéis entrar a ver y otras iniciativas muy interesantes que tiene Google también dentro, ¿vale? Google Trends, otra gran herramienta de Google, ¿no? Lo que nos va a permitir Google Trends es identificar y estudiar tendencias
a partir de las búsquedas. Google dice, oye, yo tengo millones y millones de búsquedas por hora, ¿no? Entonces, ¿por qué no voy a poder sacar tendencias, ¿vale? Y sobre todo aquí la clave, como ves en la imagen, es que te permite comparar diferentes términos de búsquedas en diferentes rangos de tiempo, diferentes países, incluso, por ejemplo, si buscas en España, ¿no? Si comparas bolsos de tela, bolsos de esparto, y lo buscas en España en los últimos 12 meses, vais a ver una gráfica con tendencias de búsqueda donde vais a poder comparar los dos términos. Oye, ¿qué busca más la gente en Google? ¿Comprar bolso de tela o comprar bolso de esparto, ¿no? Y además también te va a identificar en cada una de las zonas del país dónde se busca más cada una de ellas, ¿no? Con lo cual, si estamos haciendo un análisis de mercado para ver cuál es nuestro tamaño y entender dónde está ese cliente, si usamos Google Trends nos puede servir mucho para entender qué busca la gente, qué términos busca y en qué zonas son más relevantes, ¿vale? Y sobre todo también el volumen y la tendencia. ¿Es una tendencia al alza? ¿Es una tendencia a la baja? Es un elemento clave para poder escalar nuestro modelo de negocio, ¿verdad? El punto 4, informes de mercado. Bueno, aquí os dejamos algunos elementos interesantes, ¿no? El ICEX, pues Instituto de Comercio Exterior de España, tiene muchísimos informes del extranjero para saber cuando queremos ir fuera a analizar ese entorno. Nielsen, que también está especializada en recopilar y ofrecer gran cantidad de datos, ¿vale? Pues tenéis ahí también más de 100 países de datos con una biblioteca enorme. Comscore, que también te aporta información sobre el comportamiento y las tendencias de consumo de los mercados digitales sobre todo, ¿vale? Y el Euromonitor, que genera más de 17.000 estudios anuales, ¿vale? Y identifican y analizan esas tendencias del mercado y del consumidor. Que son cuatro grandes entidades muy potentes donde vais a poder encontrar muchísimos informes gratuitos que como emprendedor aprovechar al máximo y desarrollar, ¿no? Aplicaciones para hacer encuestas, elemento clave. Creo que todo el mundo conoce seguro Google Drive, Google Forms, ¿vale? Que es el tercer punto. Pero bueno, hay algunas otras herramientas muy interesantes. Surbio es una herramienta también que te permite hacer pues, encuestas de satisfacción de cliente, opinión, investigación de mercados, etcétera, 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 ¿no? SurveyMonkey también es muy interesante, se integra con algunas otras plataformas como MailChimp, Google Drive, como hemos comentado, el Google Forms, que es muy sencillo, muy fácil. Sí que es verdad que le faltan muchas funcionalidades, pero bueno, es muy, muy, muy sencillo, muy fácil de compartir, es muy agradable a la vista, ¿no? Zoho Survey también, pues Zoho es un CRM, te permite integrar esa parte de encuestas dentro del CRM, el control del cliente, control de respuestas, bastante interesante. Y Typeform, que ahora mismo es el gran elemento para hacer encuestas en todo el mundo, ¿no? Ahora mismo vemos que todo el mundo usa Typeform porque es uno de los más novedosos, una interfaz muy amigable, con un diseño muy bonito, ¿no? Y que además pues, te permite hacer de todo, prácticamente. Te permite hasta que alguien pague a través de ese formulario. Entonces, eso es un elemento, es un formulario, un tipo de formulario muy bueno. Tiene versión gratuita con X funciones y si quieres usarlo ya para cosas mucho más profundas, tiene versión de pago, ¿no? Como comentaba, pues puedes meter un módulo de pago, módulos de vídeos, etcétera, 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 pero eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo de visual es Typeform comparado con otros formularios, ¿no? Realmente lo que veis aquí es que estamos preguntándole a alguien desde qué dispositivo has hecho tu pedido y puedo coger y decir, oye, pues le pongo una foto de fondo y además en vez de poner solamente la palabra, puedo poner una imagen para que la gente lo identifique mucho más fácil y mucho más rápido, ¿no? Si alguien no sabe cuando hablo de smartphone, no sabe de lo que estoy hablando, pues está viendo ahí el dibujo de un teléfono, ¿no? ¿Vale? Muy, muy, muy sencillo, pero es una herramienta muy potente. Typeform nos daría para hacer 4 o 5 cápsulas solamente de Typeform. Os animo a investigar un poquito más sobre esta herramienta. El sexto punto, el Google Market Finder, también integrado dentro ahora mismo de Think with Google, ¿vale? Pero lo que te va a permitir es entender un poco cómo usan Internet los clientes potenciales, ¿vale? Qué ingresos tienen disponibles y, sobre todo, lo que te va a hacer es ayudarte a recomendarte cuál es tu mejor mercado para esa empresa que tú estás generando, ¿no? Esa información que tú necesitas para el mercado, el Google Market Finder te va a dar muchísima información muy relevante, o sea que también un elemento muy interesante de explorar. Eurostat, como comentábamos, ¿no? Estadísticas europeas. Aquí vais a tener, pues, agrupa, pues, básicamente de todos los institutos nacionales estadísticos de la Unión Europea, es un poco el organismo que agrupa todos esos datos, ¿vale? Podéis descargar estos datos de forma gratuita, con diferentes informes, ¿no? El sistema es un sistema validado, contrastado, que además, pues, usa una serie de índices de calidad que te va a permitir saber que los datos que estás teniendo ahí son fiables, ¿no? Digamos que en España, por ejemplo, la figura que dota de información al Eurostat es el INE, ¿no? Y el INE, pues al final, ha puesto información completamente validada, profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Eurostat también un elemento muy interesante a tener en cuenta
para ese análisis del tamaño de mercado y la oportunidad que hagamos para nuestra startup. Y por último, servicios de marketing intelligence, ¿no? Al final también hay marcas y hay grandes consultoras que generan estos informes, tienen una serie de informes gratuitos, con lo cual muy interesante también para que aprovechéis, ¿no? Y 4 de las más relevantes o las que consideramos que son más interesantes para vosotros son estas, ¿no? La primera es Nétrica, es una herramienta que al final lo que hace son recolectar datos de forma pues, bastante interesante y te genera informes de todo tipo. Tiene productos personalizados para empresas donde tú puedes elegir exactamente qué datos quieres y ellos te lo generan, pero también genera una serie de informes muy interesantes, ¿vale? Brandwatch también está especializada en inteligencia de datos y sobre todo puedes monitorizar tu marca, los competidores, la experiencia que tienen tus usuarios, la gestión de crisis, ¿no? Cuando se te cae la página, ¿cómo gestionas eso, ¿vale? Muy interesante. Standard & Poor's también tiene una página que es SP Global, ¿vale? Que básicamente lo que hace es todos sus datos de mercado, lo que hace es aglutinarlos y hacer sus análisis del entorno. Súper interesante. Y como comentamos, Statista también, que lo hemos comentado al inicio, pues también tiene una serie de informes de Business Intelligence o de Marketing Intelligence súper interesantes para conseguir entender muy bien todo ese posible potencial del mercado que estemos analizando. Este es un ejemplo de cómo es Nétrica. Veis que son páginas muy limpias, ¿vale? Además están en castellano, con lo cual es mucho más fácil poder acceder a ellas. Este es un ejemplo de Statista, ¿vale? Bueno, llegamos al final de esta cápsula de hoy, este Daily Big de hoy. Simplemente quedaros en la mente con que para analizar el tamaño del mercado y la oportunidad que tenemos por delante, tenemos muchísimas herramientas, no hace falta usarlas todo, lo que hace falta es coger las 2 o 3 herramientas que nos puedan servir, Google Trends, el Consumer Insights y 4 o 5 herramientas, puedo obtener una información súper valiosa, generar 4 o 5 informes y a partir de ahí empezar a entender muy bien cuál es la oportunidad de mercado y tamaño real que tengo por delante. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima cápsula Daily Big.